Esa mujer era Guadalupe Hernández Gómez, pero en el oscuro submundo de Tláhuac y Xochimilco era conocida como La Gorda, un apodo que resonaba no por su figura, sino por el poder mortífero que ostentaba. Durante más de 6 años había construido una compleja red de control territorial, un imperio criminal que operaba completamente desde la sombra de su propia casa. No necesitaba armas de fuego, ni discursos agresivos, ni gritar órdenes. Su única arma era un teléfono móvil y una libreta repleta de nombres tachados, seres humanos que habían desaparecido de esta vida bajo su voluntad. Ciudad de México, 6:43 de la mañana del 5 de junio de 2025. El amanecer rasgó la noche, pero no trajo luz de esperanza. En cambio, anunciaba el inicio de una operación encubierta, una cacería silenciosa cuyo resultado sacudiría todo el submundo capitalino. La colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac, un barrio pacífico que dormía plácidamente, se preparaba para recibir un golpe fulminante. En el frío punzante de la madrugada, los agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se movían como fantasmas. Sin ruido, sin rastro de pánico, cada paso meticulosamente calculado, con una precisión escalofriante. Su objetivo: una modesta vivienda con fachada de ladrillo tosco, escondida entre una hilera de casas corrientes. Esta no era solo una casa, sino la guarida de un demonio, una entidad que había sembrado el terror silencioso durante años. No hubo disparos ni un enfrentamiento violento, solo un grito corto que rompió la quietud, seguido de una orden seca, tan afilada como una navaja. Luego, como un telón de teatro que se alza, la puerta se abrió de golpe, y una silueta apareció. Era una imagen que dejaría a cualquiera atónito, una mujer de 51 años, de complexión robusta, con un suéter de lana morado raído, zapatillas, el cabello canoso recogido en un moño. Sus manos estaban esposadas a la espalda, pero lo más aterrador no eran las cadenas físicas, sino su mirada. Una mirada fría, sin vida, como si toda emoción se hubiera congelado para siempre. Cuando la policía irrumpió en la sala, no encontraron enormes arsenales de armas ni maletas repletas de dinero. En cambio, descubrieron una extraña estampa de normalidad camuflada, dibujos religiosos colgando de las paredes, fotos familiares entrañables sobre la mesa. Pero entrelazado con esa fachada artificial estaba la cruel realidad del crimen. 263 dosis de polvo blanco, 200 dosis de sustancia cristalina, probablemente metanfetamina, un arma de fuego corta y, lo más importante, una libreta manchada de nombres y con misteriosas anotaciones en clave. Todo parecía indicar una vida normal hasta el punto de lo espeluznante. Sin embargo, este es el nuevo rostro del crimen. Ya no se esconde detrás de pasamantas, sino que se camufla perfectamente en la normalidad, una normalidad mortífera. La Gorda no lideraba con fuerza bruta, dominaba con el miedo. Enviaba órdenes por mensaje, eliminaba enemigos con iconos de emojis aparentemente inofensivos y controlaba la red de extorsión calle por calle como si fuera un negocio familiar legítimo. Su especialidad: el despojo de propiedades. Incansablemente cazaba a ancianos frágiles, comerciantes desvalidos, viudas solitarias. Las amenazas digitales y las falsas promesas de protección eran sus herramientas para arrebatarle sus hogares y bienes. Y si alguien se atrevía a resistir, bastaba con una simple orden desde su teléfono móvil para que esa persona desapareciera sin dejar rastro del mapa. Este nuevo rostro del crimen silencioso y camuflado obligó a la unidad de inteligencia de alto perfil, liderada por Omar García Harfuch, a cambiar completamente su estrategia. Ya no se trataba de capos ostentosos con guardaespaldas y camionetas blindadas. Ahora el enemigo eran perfiles bajos, individuos aparentemente inofensivos que operaban con una frialdad casi quirúrgica. La pregunta, persistente y obsesiva, resonaba en la mente de los investigadores. ¿Cómo era posible que una mujer desde una casa sin cámaras ni escoltas pudiera controlar una red de extorsión y violencia tan formidable durante tantos años sin disparar una sola bala? ¿Y cuántas gordas más seguían dando órdenes desde la sombra, solo con un teléfono y el escudo de la impunidad aterradora?
La Gorda. Ese nombre no era solo un apodo, sino una marca de poder oculto, un recordatorio de una presencia invisible pero omnipresente. Beatriz Hernández Gómez, de 51 años, era conocida por sus vecinos como una mujer tranquila, de pocas palabras, incluso generosa con algunos. Pero esa era solo la fachada perfecta para la mente maestra que operaba una red criminal aparentemente invisible, pero que actuaba con una precisión quirúrgica durante años. A primera vista era solo una figura más entre la multitud en los pasillos del mercado de Tláhuac. Nadie sospechaba de la mujer de mediana edad con el cabello canoso recogido y pasos lentos. Pero detrás de esa apariencia ordinaria, Beatriz orquestaba incesantemente despojos de propiedades, extorsiones despiadadas y amenazas mortales. Dirigía todo como si fuera una oficina administrativa, sin alzar la voz, sin ensuciarse las manos. Bastaba un mensaje en su teléfono móvil y el miedo hacía el resto. Lo que asombró a los investigadores no fue solo la estructura operativa de La Gorda, sino su modelo único, una red compuesta exclusivamente por mujeres, la mayoría de ellas mayores de 40 años, sin antecedentes penales, sin ningún perfil criminal evidente. Se hacían llamar las Gordas. Su fuerza no provenía de las armas o la fuerza bruta, sino de la información. Sabían quién debía dinero, quién vivía solo, quién poseía propiedades sin escrituras legales. La estrategia de Beatriz era clara: pasar desapercibida, sin lujos, sin alardes. Su casa en la colonia Miguel Hidalgo era extremadamente austera, sin cámaras de seguridad ni guardaespaldas, pero por dentro mantenía un sistema de control meticuloso de cada calle, cada pago, cada problema. Usaba apodos, códigos y emojis para transmitir órdenes. En lugar de dar instrucciones directamente, enviaba mensajes cifrados por WhatsApp. Nadie sospechaba. Y esa era su ventaja más letal. Según fuentes de inteligencia, desde 2019 el grupo de La Gorda había estado detrás de al menos 37 casos de despojo de propiedades registrados en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. Pero lo más preocupante no era la cifra escalofriante, sino la sorprendente facilidad con la que lograban sus objetivos. Las víctimas no se atrevían a denunciar, o estaban demasiado aterrorizadas, o simplemente desaparecían del radar de las autoridades. Y de aquí surge una pregunta fundamental que persigue la conciencia social. ¿Cómo fue posible que un liderazgo tan silencioso, aparentemente inofensivo, pudiera someter a barrios enteros sin que nadie lo detuviera antes? ¿Acaso nosotros como sociedad y como Estado no estamos preparados para identificar los nuevos rostros del poder criminal que se esconden en la vida cotidiana? Toda hegemonía nace de un vacío, y en la Ciudad de México ese vacío se abrió en 2017, cuando Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, un notorio narcotraficante, fue abatido por la Marina en Tláhuac. La muerte de El Ojos no trajo paz, sino que se extendió como una herida abierta que nunca sanó, dejando las calles huérfanas de mando. El eco de la operación resonó durante meses, pero tras la caída del líder lo que vino no fue estabilidad, sino una fragmentación brutal. Células criminales más pequeñas se disputaban los restos del poder, como buitres devorando un cadáver. Nadie confiaba en nadie. Fue en ese caos silencioso, entre traiciones y reorganizaciones, donde Beatriz Hernández Gómez, La Gorda, vio su oportunidad de oro. No era una recién llegada. Durante años había sido una operadora logística de bajo rango dentro del grupo de El Ojos, encargada de tareas aparentemente triviales: enviar mensajes, cobrar dinero, coordinar a nivel local. Pero ella observaba, aprendía, y lo más importante, sabía quiénes quedaban y qué eran capaces de hacer. Entre 2018 y 2020, según informes de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Beatriz reconstruyó una estructura paralela, pequeña pero efectiva, sin ruido, sin sangre en las calles. Su ventaja era la invisibilidad. No quiso imitar el estilo militarista y violento de su antiguo jefe. Ella lo transformó. La violencia dejó de ser un espectáculo horripilante para convertirse en un método silencioso y frío. La extorsión ya no se gritaba públicamente, sino que se escribía en mensajes. Las amenazas ya no se pintaban en muros, sino que se enviaban en grabaciones de audio cifradas. El miedo no venía de fusiles, sino de la certeza de que alguien lo sabía todo sobre ti.
Y así, en solo 3 años, la gorda pasó de ser una figura oscura en la sombra a convertirse en una autoridad de facto en varias colonias del sur de la ciudad. No porque gritara, sino porque todos sabían que si ella decía algo, se cumpliría. Su mayor contribución al modelo criminal fue transformar una pandilla violenta en una empresa criminal familiar, basada en la confianza interna y el terror externo. Una estructura exclusivamente femenina, leal, discreta, sin jerarquías visibles, como una red de vecinos pero con objetivos tan oscuros que daban escalofríos. Y aquí, una pregunta ineludible resurge. ¿Qué nos dice de nuestra sociedad el hecho de que el legado de un criminal caído no fuera destruido sino reconstruido por alguien que nunca alzó la voz? 6:52 de la mañana del 5 de junio de 2025. Mientras la camioneta blindada de la SSC se alejaba lentamente de la colonia Miguel Hidalgo, arrastrando consigo las sombras de una era criminal a punto de terminar, el rostro de la gorda se reflejaba en el cristal oscuro, tan frío e impasible como de costumbre. Ella había sido arrestada. Pero la verdadera pregunta no era dónde estaba ella, sino cómo una red tan sofisticada pudo operar durante casi 7 años sin que nadie la interrumpiera. Porque lo que Beatriz Hernández Gómez había construido no era una pandilla caótica, sino una estructura que parecía legítima, que operaba con una eficiencia asombrosa y se integraba perfectamente en la rutina vecinal. Un verdadero imperio criminal en miniatura, y su éxito residía precisamente en no parecer una amenaza. No tenía cuarteles ni sicarios visibles, y todo, desde el miedo hasta el dinero, fluía como parte de la vida cotidiana. Este es el modelo de la franquicia criminal. Una colonia, una banda, una cuota. El modelo de la gorda operaba como una franquicia encubierta. Cada colonia bajo su control, al menos 9, incluyendo Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, funcionaba como una sucursal autónoma, pero estrechamente conectada. Cada célula tenía un encargado, generalmente una mujer mayor conocida en el vecindario por cuidar niños, prestar dinero o ayudar con trámites. Pero detrás de esa imagen benevolente, controlaban listas, cobros y operaciones de vigilancia exhaustivas. No se necesitaban armas visibles. Las amenazas eran sutiles, silenciosas pero constantes. Doña Leti ya no está en su casa, ¿verdad? Seguro que usted no querrá terminar igual. Bastaba una frase como esa para sembrar el pánico, haciendo que las víctimas se estremecieran. La red recaudaba pagos semanales, desde pequeños vendedores ambulantes hasta propietarios de casas con hipotecas atrasadas. El sistema de extorsión se había naturalizado tanto que muchas víctimas lo aceptaban como parte del costo de vivir allí. Uno de los ejes principales de este modelo de negocio criminal era el despojo sistemático de viviendas. Según la Unidad de Inteligencia Patrimonial, al menos 43 propiedades cambiaron de manos entre 2019 y 2024 a través de mecanismos irregulares: falsificación de firmas, testamentos alterados, amenazas legales y una red de notarios cómplices que aún está bajo investigación. Actuaban como depredadores astutos, identificaban a ancianos que vivían solos o con deudas, luego se acercaban con el pretexto de ofrecer ayuda, préstamos o compañía. Después, como por arte de magia negra, los documentos legales aparecían misteriosamente firmados. Los servicios públicos dejaban de llegar. Los vecinos conocidos desaparecían. Cuando alguien preguntaba por el abuelo que ya no salía al jardín, la respuesta era seca: se fue con la familia a Puebla. Y cuando llegaba un nuevo inquilino con documentos sellados, nadie se atrevía a discutir, porque todo parecía en regla, y lo más importante, el miedo había cumplido su función. Pero la gorda no se limitaba a despojar propiedades, también diversificaba sus ingresos de manera sofisticada. En cada barrio había una rama de actividad diferente: venta de sustancias ilícitas, préstamos usurarios al estilo gota a gota y lavado de dinero a través de tiendas o fondas. Según el informe más reciente de la SSC, se identificaron al menos 17 negocios relacionados con esta red: salones de belleza, farmacias, lavanderías, cafeterías. Cada establecimiento funcionaba como punto de contacto, lugar de cobro o fachada para el blanqueo de capitales. Algunos incluso recibían depósitos desde cuentas en Guadalajara y Tijuana,
lo que demostraba la vasta conexión y la asombrosa escala de sus operaciones. Y todo esto ocurría sin armas, sin tiroteos, sin persecuciones cinematográficas, solo papeles, teléfonos móviles y el terror encubierto que se infiltraba en cada rincón de la vida. Desde su modesta casa en la calle Benito Juárez, Beatriz dirigía todo. No necesitaba salir. Las líderes de zona le entregaban informes semanales, con listas detalladas de nombres, direcciones y niveles de resistencia de cada víctima. Todo se archivaba meticulosamente, en libretas codificadas, algunas encontradas en su cocina, junto con bolsas con documentos falsificados y recibos bancarios. WhatsApp era su oficina. Ahí decidía quién pagaba, quién debía mudarse y quién ya no era conveniente para el vecindario. Las conversaciones, con simples emojis y abreviaturas, eran suficientes para transmitir órdenes mortales. Su teléfono móvil, ahora en manos de expertos forenses digitales, es una mina de oro judicial. Más de 30.000 mensajes, 400 grabaciones de audio y contactos con nombres misteriosos como Tesorera S, Abogada 3, Oficial MX. Un sistema de terror silencioso que nadie esperaba. La clave del éxito de la Gorda era no atraer la atención de las autoridades, pero al mismo tiempo generar suficiente terror para que nadie se atreviera a hablar. Los vecinos lo sabían todo, pero guardaban silencio. Algunos recibían pagos, otros favores, otros simplemente no querían problemas. Y esa indiferencia, esa normalización, se había convertido en la mejor protección para el imperio de la Gorda. Los niños jugaban despreocupadamente frente a las casas despojadas. Los mercados bullían bajo amenaza. Las funerarias conocían los nombres de las víctimas incluso antes de que la policía las encontrara. Era un ciclo invisible pero devastador, que carcomía a la comunidad desde adentro. Entre 2020 y 2024, la Unidad de Análisis Criminal documentó 41 casos de despojo de propiedades con indicios de coacción. 19 desapariciones vinculadas indirectamente a cobros de extorsión o resistencia. 11 expedientes de investigación abiertos por falsificación de documentos. 6 denuncias por amenazas digitales que no fueron investigadas por las fiscalías locales. Pero estas cifras, por más frías y secas que sean, no logran revelar la magnitud del miedo acumulado, el silencio mortífero de quienes no se atreven a denunciar, el trauma persistente de quienes aún viven en el barrio, temiendo que otra gorda ocupe el lugar vacío. Y aquí, la herida profunda de la sociedad se abre. ¿Cuántas estructuras como esta operan en otras ciudades, camufladas bajo la apariencia de economías informales o actos de ayuda vecinal? ¿Hasta qué punto se fortalece la impunidad cuando la justicia no puede distinguir entre una vecina con zapatillas y una jefa criminal que controla 17 barrios? El caso de la Gorda no es solo una captura, es una radiografía fría y cruda de lo que hemos permitido que crezca bajo la piel de nuestra propia urbe. Y aunque Harf y su equipo lograron desmantelar la red principal, este modelo sigue vivo, replicado, mutado y expandiéndose como un cáncer. 15 de octubre de 2023, Colonia del Mar, Tláhuac, 9:11 de la noche. La noche caía trayendo consigo el frío del crimen. 2 hombres en una motocicleta se detuvieron lentamente frente a una pequeña tienda de abarrotes. Dentro, una mujer de cabello blanco, voz suave, estaba concentrada en sus libros de contabilidad. Era la tía Fanny, de 68 años, jubilada del ISSSTE que cuidaba a 3 nietos y vendía leche, pan y cigarros sueltos para ganarse la vida. 7 minutos después, el silencio de la noche fue desgarrado por un único disparo. Frío, mortífero. La tía Fanny se desplomó en su mostrador, el cuaderno de cuentas aún aferrado en su mano. El crimen no tenía sentido. No fue un robo ni un ajuste de cuentas de bandas. Fue un mensaje. Y ese mensaje había sido enviado desde un WhatsApp, almacenado en el teléfono de la Gorda. Lo que la fiscalía descubrió después fue escalofriante. El mismo día, a las 8:26 de la noche, Beatriz Hernández Gómez escribió desde su teléfono móvil: "Que la tía no abra mañana. Ya me hartó", acompañado de un emoji aparentemente inofensivo, pero que según los expertos era parte del código interno del grupo. Equivalía a enfriar la situación. En otras palabras, era una orden de ejecución sin negociación. La orden fue clara, la consecuencia irreversible. Pero ¿por qué matar a una anciana, sin antecedentes, sin deudas con el grupo? La respuesta fue lo que más preocupó a los investigadores. Fanny no debía nada.
Simplemente se negó a permitir que la red criminal usara su tienda como fachada para almacenar sobres con dinero. Y en un mundo dominado por el silencio, decir no era una opción. Este caso registrado en el expediente FGJ-CDMX, /TL, /1127, /2023, marcó un punto de inflexión brutal. Reveló un sistema donde la tecnología no era una herramienta sino un arma, donde un teléfono móvil común, sin antivirus, sin rastreo satelital, se convirtió en el centro de mando de una red letal. La figura de la gorda dejó de ser la de una operadora silenciosa para adquirir un nuevo perfil, el de una CEO criminal digital. Su poder no dependía de la fuerza bruta o de las armas, sino del control de la información y de la gélida frialdad para decidir, como quien firmara despidos empresariales, quién debía vivir y quién ya no era funcional para su organización. La ejecución de la tía Fanny no generó ganancias financieras, no hubo dinero recuperado, no se ganó territorio. Lo único que se logró fue infundir un miedo extremo en el vecindario, un recordatorio aterrador de quién tenía la última palabra. Ese es el verdadero trasfondo. Cuando el crimen se profesionaliza, cuando los líderes ya no se ensucian las manos pero hacen temblar a las comunidades con solo presionar enviar. Y aquí surge una pregunta más profunda. ¿Estamos preparados para enfrentar a una criminalidad que no grita, que no huye, sino que simplemente escribe y decide desde su sala como quien gestiona una oficina desde casa? 6 de junio de 2025. En un centro de operaciones subterráneo de la SSC, oculto bajo tierra en la alcaldía Cuauhtémoc, un equipo de analistas de élite revisaba por última vez las coordenadas. Afuera, las unidades tácticas ya estaban en movimiento, como fantasmas entrenados para actuar en la oscuridad. 5 órdenes de cateo habían sido firmadas, 4 colonias intervenidas al mismo tiempo y un objetivo común: destruir el cerebro logístico de La Gorda. Pero esta historia no comenzó aquí, en los tensos momentos del asalto final. Comenzó a principios de 2025, cuando un agente de inteligencia financiera detectó una transferencia anómala de 670 pesos a una cuenta vinculada a una fonda en Tláhuac. Lo que parecía un caso menor de evasión fiscal activó una cadena de investigación multidisciplinaria, involucrando a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la SEDENA, la CEMAR y la propia Unidad de Asuntos Internos de la SSC. La clave de la investigación fue la sofisticada combinación de vigilancia digital, cotejo bancario y análisis de patrones de llamadas. Durante 4 meses completos, el equipo recopiló evidencia de pagos irregulares, movimientos sospechosos entre propiedades despojadas y nombres que se repetían en audios, notas de voz y capturas de pantalla. Cada rastro conducía una y otra vez al mismo número. Un modesto teléfono móvil sin GPS activado, a nombre de Beatriz H.G. La operación del 6 de junio fue diseñada para no fallar. A las 4:37 de la mañana, irrumpieron simultáneamente en 5 inmuebles, 3 casas habitación, una papelería y un local con fachada de estética. En la casa de La Gorda, encontraron algo impensable: una libreta de tapa negra, etiquetada solo con una palabra: cuentas. Pero no eran cifras secas, eran nombres, apodos, direcciones, notas escritas con detalles escalofriantes. Don Lalo, Resistencia nivel 3. Nora de la Unidad 5, amiga del juez. Funcionaria T, ya pagó este mes. Esta era una libreta del infierno, un archivo del miedo, una radiografía fría y cruda del poder oculto que no solo oprimía a comerciantes y ancianos, sino que también se había infiltrado en las propias instituciones. Y ahora que esa libreta estaba en manos del Estado, ¿cuántos nombres temblaban al saber que podían ser leídos en voz alta? ¿Y cuántos seguirían fingiendo que nunca recibieron un mensaje con la orden de callar? Cuando Harf leyó por primera vez los nombres escritos en la libreta negra encontrada en casa de La Gorda, no parpadeó, pero el silencio sepulcral en la sala de análisis del búnker de la SSC lo dijo todo. No eran solo comerciantes o víctimas comunes, había funcionarios, policías, delegados, regidores, gente con cargos públicos, salarios fijos, placas oficiales y vínculos directos con una estructura criminal que operaba con precisión burocrática. 7 de junio de 2025.
La Fiscalía General de Justicia Capitalina confirma que al menos 14 nombres del Cuaderno del Infierno corresponden a servidores públicos activos. No todos han sido acusados aún. Algunos aparecen como contactos útiles, otros como pagadores obligados y unos cuantos como colaboradores. Uno de los casos más delicados es el de la funcionaria T. Según las anotaciones, ella habría recibido depósitos mensuales a cambio de avisar sobre cateos, bloquear denuncias vecinales y desviar expedientes. La investigación interna reveló que durante los últimos 2 años, los operativos planeados por la SSC en la zona de San Juan Xayocán eran abortados minutos antes de ejecutarse. Ahora se entiende por qué. Alguien avisaba. Pero la red no se limitaba a los pasillos del poder local. También incluía abogados de oficio, agentes del registro público de la propiedad e incluso médicos que emitían certificados falsos para justificar traslados de personas mayores, algunos de los cuales nunca fueron vistos de nuevo. La estructura funcionaba como un organismo vivo. No dependía de una sola cabeza, sino de células autónomas interconectadas por confianza, favores, dinero y miedo. Cada colaborador tenía un rol específico. Uno tramitaba papeles, otro entregaba avisos, otro protegía, y todos callaban. Las extorsiones además no eran aleatorias. Se cobraban en base a un tabular claro. Las pequeñas tortillerías pagaban 300 pesos semanales, las ferreterías 800. Los negocios que se negaban eran candidatos a desalojo. En algunos casos la amenaza era directa. Si no pagas, alguien más se quedará con tu local. Pero en otros más sutil. Una inspección sorpresa, un corte de luz, una clausura con sello oficial. Los vecinos sabían que algo andaba mal, lo intuían, pero cuando los mismos uniformados que debían protegerlos aparecían como cómplices de la red, ¿a quién podían acudir? Aquí surge la reflexión ineludible. ¿Qué tan profunda es la infiltración cuando la impunidad ya no se compra con sobornos, sino que se garantiza con la complicidad institucional? El cuaderno negro no era solo una bitácora de cobros, era un mapa del miedo compartido. Y cada nombre que ahora aparece en los expedientes judiciales es una grieta más en la credibilidad del sistema. Le pagaba 400 pesos todos los jueves. No por protección, por miedo. Esas fueron las primeras palabras de don Raúl, dueño de una ferretería en la colonia La Nopalera, cuando se atrevió a hablar tras la captura de La Gorda. Si no pagabas, te aparecía una patrulla afuera o te cerraban con sellos por fuga de gas. Junio de 2025. A medida que avanza la investigación judicial, comienzan a surgir los testimonios que explican el verdadero alcance del imperio de extorsión. Y detrás de cada testimonio hay una constante aterradora: el silencio impuesto por el miedo. Comerciantes, locatarios y trabajadores informales relatan que durante años, entregar un sobre con dinero en efectivo no era una excepción, sino una rutina, una cuota informal de supervivencia. Desde tamaleros hasta estilistas, todos sabían que la señora no se presentaba, pero sí enviaba a sus emisarios. Y si alguien rompía las reglas, las consecuencias llegaban lentas, pero devastadoras. Laura, una mujer de 52 años, cuenta entre lágrimas cómo su madre perdió su casa, aún con escrituras legales. Nos dijeron que los papeles estaban duplicados. Nos sacaron con un actuario falso. Cuando fuimos a reclamar, ya vivía otra familia, una de las señoras de las Gordas. A pesar de tener abogados y copias certificadas, nunca lograron recuperarla. La justicia no llega cuando el miedo ocupa la sala principal. Y lo más aterrador no fueron los golpes, sino las sanciones silenciosas. Una tienda quemada sin testigos, un refrigerador descompuesto por un bajón eléctrico, un hijo perseguido al salir de la secundaria, una nota sin firma en la puerta que decía: «Sabes lo que tocas si sigues hablando». Estos castigos no buscaban matar, buscaban paralizar, destruir el ánimo, romper la comunidad, y funcionaban porque el miedo era más rápido que la denuncia. Aquí la pregunta es ineludible: ¿cuántas víctimas siguen calladas? No porque no tengan pruebas, sino porque nadie les garantiza que hablar no las hará desaparecer también. Viernes, 6 de junio de 2025, 6:44 de la mañana.
Mientras Beatriz Hernández Gómez, alias La Gorda, era escoltada con las manos esposadas rumbo a los juzgados del Reclusorio Oriente, en otro extremo de la ciudad, agentes federales ingresaban discretamente a un domicilio en la colonia Santa Catarina Yecahuizotl. El objetivo: detener a Mauricio Pérez Luna, sobrino directo de El Ojos, figura que, aunque desaparecida del mapa criminal desde 2017, seguía ejerciendo una influencia fantasmal sobre varias células delictivas del sur capitalino. La sincronización de ambas capturas en tiempo real no fue una coincidencia. Harf y su equipo habían descubierto tras meses de inteligencia silenciosa que los últimos vestigios del cártel de Tláhuac no estaban estructurados verticalmente, sino en una red horizontal descentralizada. La Gorda no respondía a órdenes, tampoco comandaba como una jefa tradicional. Era un nodo más de un sistema que sobrevivió sin liderazgos únicos, donde la fuerza no era la violencia, sino la información, los contactos y el silencio. El hallazgo clave fue el Cuaderno Negro. Ya se sabía que contenía datos sobre comerciantes, casas y funcionarios, pero en las últimas 48 horas, peritos de la Fiscalía descubrieron algo más inquietante: códigos cruzados que hacían referencia a transferencias entre nodos, dinero que entraba por una papelería en Iztapalapa y salía, vía depósitos escalonados, hacia una empresa de jardinería en Xochimilco. Fondos que no se podían rastrear fácilmente, porque no parecían ilegales. Y entonces surgieron las preguntas incómodas, que atormentaban a los investigadores. ¿Quién más aparece en el cuaderno? ¿Quién autorizaba los trámites falsos? ¿Quién protegía los movimientos de La Gorda? ¿Hasta dónde llegaba esta red? ¿Y cuántas manos con cargo público ayudaron a sostenerla? La red no se sostenía por la fuerza, sino por la costumbre, por la complicidad voluntaria y el temor disfrazado de rutina. Era un sistema tan cotidiano que se volvió invisible. Un crimen que no se escondía en la oscuridad, sino que caminaba al lado de todos los días. Y lo que inquieta aún más es que la detención de La Gorda no parece un final. Al contrario, parece el primer paso de una serie de piezas que empiezan a caer una por una. ¿Será este el inicio del desmantelamiento de la última generación del cártel de Tláhuac? ¿O apenas estamos viendo la punta de un sistema más grande, más silencioso y más infiltrado de lo que jamás imaginamos? El caso de Beatriz La Gorda no solo desnuda una red de extorsión, despojo y amenazas, desnuda algo más profundo: la normalización del delito en las grietas de nuestro sistema. Porque lo que operaba en Tláhuac no era un cártel con rifles y vehículos blindados, era una estructura mimetizada con la vida urbana, donde los teléfonos móviles eran armas, los papeles falsos eran decretos, y la indiferencia institucional era el mejor blindaje posible. Y esto no perturba, sino atormenta, porque el crimen que crecía así no se veía, pero fue exitoso. Y ahora la pregunta es: ¿cuántas redes similares todavía siguen funcionando en silencio, esperando a que todo vuelva a la normalidad? ¿Cómo se construyó tanto poder sin hacer ruido? La respuesta es incómoda. Por omisión, por negligencia, por complicidad. La Gorda no necesitó esconderse. Se protegía con procesos lentos, autoridades distraídas y vecinos que ya no creían en denunciar. Y ahí está la gran lección de este caso. El crimen ya no siempre se esconde. A veces se instala en el centro mismo de la cotidianidad. Si no reforzamos la vigilancia ciudadana, si no modernizamos la justicia local, si no rompemos el silencio, ¿cuántas gordas más están escribiendo su próxima orden desde la comodidad de una casa cualquiera? La caída de La Gorda fue celebrada en silencio. Algunos comerciantes se atrevieron a abrir sus negocios sin temor. Otras personas, por primera vez en años, durmieron sin dejar la luz encendida. Pero entre el alivio persiste una herida que no cierra. Porque sí, la operadora cayó, pero el daño quedó sembrado en cada calle, en cada casa tomada, en cada voz que se obligó a callar. Las autoridades han iniciado un programa de reparación integral. La Secretaría de Gobierno desplegó brigadas jurídicas para recuperar propiedades ocupadas ilegalmente. Psicólogos comunitarios atienden a víctimas directas de extorsión y un fondo especial ha sido activado para reembolsar a quienes fueron forzados a pagar cuotas mensuales para sobrevivir.
Pero justicia no es solo castigo. Es también memoria, prevención y conciencia colectiva. Por eso, hoy más que nunca el llamado es claro. Alerta, denuncia, no normalices lo inaceptable. El crimen organizado no siempre usa pasamontañas. A veces usa zapatillas, o una libreta, o un WhatsApp. Este caso nos enseña que la impunidad no empieza con una bala, sino con un silencio, y que la única forma de combatir estructuras como la de la Gorda no es solo con policías, sino con comunidades despiertas, informadas y protegidas. Porque cuando un barrio pierde la esperanza, gana el miedo, y cuando el miedo gana, la justicia retrocede. Hoy la SSC ha dado un golpe certero, pero la reconstrucción es responsabilidad de todos, de cada voz que se atreva a hablar, de cada funcionario que actúe con ética, de cada ciudadano que entienda que la indiferencia también tiene consecuencias. Lo de la Gorda es solo el principio. Aún hay nombres por revelar, vínculos por desenterrar y sobre todo, vidas por reconstruir. Si este caso te hizo reflexionar, comparte este reportaje, comenta con tu experiencia o tu opinión y guarda este video como testimonio de que aún en el silencio, aún hay quienes luchan por justicia.